Hoy en este vídeo aprenderemos los artículos más utilizados en el idioma Fula. Entonces, si no has podido suscribirte a este canal, te recomendaría que te suscribes, así que no perderás los próximos vídeos que haremos en este canal. Entonces, ¿cuáles son estos artículos que vamos a aprender que son más utilizados en el idioma Fula? De aquí tenemos los artículos. Los artículos que tenemos son o, be, di, ngu, on, ba, ngi, ngel, ndu, de, dam, nga, o, be, di, ngu, on, ba, ngi, ngel, ndu, de, dam, nga, o, be, di, ngu, on, ba, ngi, ngel, ndu, de, dam, nga. Repito. O, be, di, ngu, on, ba, ngi, ngel, ndu, de, dam, nga. Entonces os hago dos ejemplos de artículos que tenemos aquí para poder ilustrar estos artículos que hemos visto antes. Entonces he dado dos ejemplos, el artículo ngu y el artículo ndu, cómo se utiliza, por ejemplo. El artículo ngu se va siempre acompañado con las cosas o animales. Por ejemplo, tenemos puchu, ngu, el caballo. Ngu, artículo, se va siempre acompañado con las cosas o animales. Ejemplo, puchu, el caballo. Tenemos otro también artículo. El otro artículo también que tenemos es ndu. Se va siempre acompañado con animales, lugares, objetos. El artículo ndu siempre se va acompañado con animales, lugares y objetos. Entonces, cuando vais a utilizar estos artículos, siempre se van acompañados con animales y objetos. Significa, aquí tenemos puchugú, es un animal, por ejemplo, el caballo. Aquí tenemos también el ndu, se va siempre acompañado con animales, lugares, objetos también. Por ejemplo, tenemos aquí surdu, la habitación, fabundu, la rana. Aquí tenemos ndu, se va siempre acompañado con animales, lugares y objetos. Entonces tenemos aquí el ejemplo: surdu, la habitación, fabundu, la rana. Entonces, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y compártelo para que llegue a más personas.